Hola, mi nombre es Pablo Buñac, soy cantante, soy profesor de técnica Alexander. Yo me formé como profesor de técnica Alexander en la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires y estoy certificado por la STAT, que es The Society of Teachers of the Alexander Technique de Londres, y hoy vamos a hablar de cómo se relaciona la técnica Alexander con el canto. La técnica Alexander se puede definir como un sistema o un método de reeducación psicofísica. Lo que puedo decirles es que es una técnica que nos enseña a realizar todas las actividades de la vida cotidiana de manera más orgánica, de manera más relacionada con la manera en que estamos diseñados a nivel físico, a nivel muscular, a nivel óseo. Nos enseña a entender cómo funcionamos en el movimiento o cómo deberíamos funcionar de la manera más óptima, porque es un hecho que nacemos siendo bebés perfectos y con el tiempo nos vamos atrofiando en nuestro movimiento, en nuestras capacidades para reaccionar o para responder a los estímulos de la vida cotidiana, como puede ser caminar, tocar un instrumento, como puede ser cantar. La técnica Alexander surge justamente por un problema de la voz de Frederick Matthias Alexander, quien era un actor. Cada vez que él tenía que subirse a un escenario, sufría de recurrentes disfonías ronqueras que no le permitían expresarse a nivel vocal como él pretendía. Él se quedaba sin voz cada vez que subía al escenario, entonces empieza a investigar qué es lo que sucede con él al momento de utilizar su voz, y es así como descubre una serie de patrones de uso de su propio cuerpo, patrones de tensión innecesaria que se van repitiendo en un montón de acciones, no solamente al usar su voz, y descubre que mucha gente padece de lo mismo. Entonces surge básicamente como un problema vocal. Entonces, en relación con el canto, la técnica Alexander es una maravillosa manera de lograr fluidez en nuestro sonido y de dejar de interferir de la manera en que solemos hacerlo en la vida cotidiana, no solamente con el canto, sino con un montón de actividades, con un montón de movimientos en los que solemos imprimir nuestros hábitos de uso, hábitos que muchas veces son dañinos. Entonces en el canto sucede lo mismo. Llevada la técnica Alexander al canto, nos puede ayudar a cantar de una manera mucho más fácil y mucho más cómoda, y logrando un sonido mucho más fluido y más resonante. Desde la técnica Alexander no hay una postura correcta. Mucha gente relaciona la técnica Alexander con la postura, porque finalmente cuando nosotros aprendemos a usarnos a nosotros mismos de mejor manera, el resultado o la consecuencia casi inmediata es una mejor postura. En relación al canto, no hay una postura correcta que nos aporte la técnica Alexander. Desde la técnica Alexander, la mirada va a estar puesta en cómo estamos usándonos de manera total en nuestro cuerpo, cómo pisamos, cuál es nuestra manera de pisar, qué hábitos encierra nuestra manera de pisar, si pisamos más con los talones, más con el frente, si pisamos más con los lados, con los lados externos, con los lados internos, qué tanto bloqueamos las rodillas, qué tanto bloqueamos los tobillos, qué sucede con nuestra respiración, qué sucede con los hombros, qué patrones de tensión encerramos en los hombros, qué patrones de, por ejemplo, de toma de aire tenemos, ¿no? Es muy común esa toma de aire generando tensión o generando un sonido innecesario al momento de tomar aire. Es decir, que no hay una posición ni para la vida ni para el canto desde la técnica Alexander. La posición va a estar dada por el uso más óptimo que tengamos de nosotros mismos. Hay una frase de Alexander que dice: cuando dejamos de hacer lo incorrecto, lo correcto sucede por sí solo. De modo que si nosotros dejamos de poner tensión innecesaria en todos los hábitos que tenemos del uso cotidiano de nuestro cuerpo y de nuestra voz, lo correcto va a suceder por sí solo. La posición correcta, la postura correcta, la respiración correcta y el sonido correcto.
Cuando Alexander empezó a enseñar su técnica, se dio cuenta que mejoraba muchísimo la respiración de las personas y de hecho él mismo mejoró muchísimo sus patrones respiratorios. Alexander era una persona que sufría de muchos problemas, de muchas enfermedades, entre ellas tenía una pésima respiración. Y él logró mejorar su problema respiratorio al punto que al principio de su vida como maestro de esta técnica, él era conocido como el hombre de la respiración, porque mejoraba muchos problemas respiratorios. O sea que la técnica Alexander en relación con la respiración mejora muchísimo el uso natural de nuestro aparato respiratorio. Siempre la técnica Alexander va a querer ir a lo natural, a la manera en que estamos diseñados, construidos, a la manera en que debiera funcionar la respiración de forma natural, sin ningún tipo de hábito respiratorio, de detener el aire, de contener, de bloquear, interferir con este patrón respiratorio que debiera ser natural. Si vemos a los niños respirar, los niños no interfieren con su respiración. Los adultos empezamos con la vida, empezamos a interferir con nuestro propio uso, incluida la respiración, y los cantantes en particular solemos interferir muchísimo porque creemos que hay ciertos ejercicios que nos van a ayudar a mejorar la respiración. Y en realidad la técnica Alexander busca que volvamos a esa respiración fluida, natural, que es nuestra respiración originaria, ¿no? Y pensamos la respiración como un hecho tridimensional que sucede en múltiples direcciones en todo el torso. La respiración dentro de lo que es la técnica Alexander se concibe como un acto de todo el cilindro del torso a nivel multidimensional. No es algo que sucede en el abdomen, no es algo que sucede en el pecho, ni que sucede en ciertas partes del cuerpo, sucede en todo el torso en múltiples direcciones. Entonces, si logramos desde la técnica Alexander desbloquear los patrones de tensión que hacen que esta fluidez respiratoria no suceda, entonces vamos a volver a una respiración natural, orgánica, que va a suceder en función de cómo estamos construidos, cómo está construida nuestra caja torácica, por qué tenemos costillas flexibles que se expanden, justamente para dar paso a que el diafragma pueda moverse con facilidad y tener una respiración mucho más fácil para poder cantar de manera mucho más fácil. Bueno, del mismo modo que la técnica Alexander va a querer ir siempre a lo natural, del mismo modo el apoyo, el famoso apoyo que es tan difícil a veces de encontrar un concepto homogéneo entre los maestros de canto, porque ustedes saben que los maestros de canto enseñan lo que ellos han aprendido. No hay una escuela de canto estandarizada. Hay muchas ideas en relación al canto y muchas ideas a veces contrapuestas. Desde el punto de vista de la técnica Alexander, el apoyo va a ser toda esta sinergia muscular del torso que va a trabajar como una especie de anclaje para sostener el sonido, para sostener una nota larga, para poder ir a una nota aguda. Es esta combinación, esta coordinación muscular que va a hacer que el sonido pueda sostenerse, pero no a través de la fuerza, no a través de empujar con ninguna parte en particular, ningún músculo en particular, el diafragma, ¿no? Esta idea errónea de que podemos tocar el diafragma, podemos sentir el diafragma, podemos endurecer el diafragma y que el apoyo viene del diafragma. Esas son ideas que se han ido pasando. En realidad no tenemos un control directamente voluntario sobre el diafragma como tal, sino que tenemos un control sobre la musculatura que expande las costillas, los intercostales, músculos del torso. Obviamente tenemos control sobre el abdomen, que de manera indirecta van a permitir un movimiento más fluido del diafragma. Entonces el apoyo está dado por toda esa coordinación de toda la musculatura del torso, sin que necesariamente haya que hacer algún esfuerzo o alguna especie de ejercicio en el que aprenda yo a apretar para sostener y para apoyar.
Desde la técnica Alexander, la mirada es hacia la totalidad, o sea, que no estamos viendo solamente una parte, como puede ser el cuello o como pueden ser solo las rodillas o el diafragma, sino que estamos viendo cómo los patrones de uso combinado en ese cuerpo, en ese organismo, cómo se está realizando. Entonces, una tensión en el cuello puede provenir de tensión en los hombros, en los brazos, incluso tensión en el mismo abdomen. Y esto es un ejercicio que lo pueden hacer ustedes en sus casas, pueden probarlo. Si ustedes mueven su cabeza de manera muy gentil, muy amable, permiten mover su cabeza y endurecen las piernas, van a ver qué sucede con el cuello. Suelten las piernas, sigo moviendo la cabeza, endurezco los brazos y van a ver qué pasa con el cuello. Y así seguimos y podemos probar cualquier parte, morder con fuerza, tensar los hombros, tensar los pies, arraigarnos al piso. Es decir, que siempre cualquier tensión va a llegar al cuello. La idea no es trabajar sobre el cuello como estamos acostumbrados, ¿no? Mucho en la enseñanza tradicional de hacer ejercicios con el cuello. En realidad lo que queremos es evitar un patrón determinado de tensión que llega al cuello y que obviamente nuestro aparato fonador, nuestra laringe, se encuentra dentro del cuello. Entonces, toda la musculatura que en consecuencia se tense por X esfuerzo que estamos haciendo, seguro va a llegar al cuello y seguro va a llegar a la garganta y obviamente a la laringe, ¿no? Entonces, no hay una manera. Hay muchas maneras de abordarlo desde la técnica Alexander, pero algo que yo les puedo transmitir a través de este video es, por ejemplo, quienes no han tomado nunca una clase de técnica Alexander y no saben de qué se trata, siempre es recomendable tomar con profesores certificados, pero si no han tomado una clase, hay una postura dentro de la técnica Alexander que se llama posición de descanso activo o posición semisupina, que nos enseña cómo soltar musculatura que está trabajando de manera innecesaria. Es una posición que se realiza en el piso, con las rodillas flexionadas y con la cabeza apoyada en una altura de unos 3-4 centímetros, ¿sí? Pueden ser libros, pero lo importante es que queden las piernas flexionadas y la cabeza apoyada en una cierta altura, porque esa es la organización natural del torso. Siempre la cabeza está un poquitito por delante de la columna, entonces necesitamos los libros para eso. Entonces, si pueden practicarla, van a ver que toda la musculatura que quiere tensar el cuello y que quiere llegar al cuello y nos genera interferencia para cantar, eso se va a ir soltando después de unos minutos. Necesitamos unos 10 a 15 minutos. Entonces, si quieren saber más sobre la posición de descanso activo, pueden ir a mi página web www.pablobuñac.com. Ahí tengo un artículo escrito sobre el descanso activo, y también pueden ir a mi canal de YouTube, donde también tengo un descanso activo guiado. O sea que lo pueden hacer, pueden poner el video, se recuestan en un tapete de yoga, de la manera que les dije, y van siguiendo la guía que yo les voy dando. Bueno, les agradezco muchísimo a Benny, Alejandra, quienes están llevando Asana Kalani. Quiero felicitarlas por esta labor que están haciendo unos videos maravillosos, súper útiles para los músicos, y les deseo todo lo mejor y espero que sigamos en contacto, y cualquier duda que tengan me pueden escribir y seguramente les voy a responder a la brevedad. Muchísimas gracias por invitarme.